hepatitis. Ustedes seguramente alguna vez ya la escucharon nombrar. Es básicamente la infección del hígado, una infección que cursa con inflamación hepática, que eventualmente puede llegar a la necrosis y que evoluciona de manera autolimitada y muchas veces asintomática. Puede evolucionar también de manera aguda y resolverse. Tiene presentaciones fulminantes o puede evolucionar a la cronicidad, con periodos de reactivación o de manera silente. La hepatitis puede ser de causa infecciosa por virus hepatotropos específicos, como es virus de la hepatitis A, B, C, D y E, que son los que vamos a ver en esta clase. Puede producirse también inflamación hepática por virus o por microorganismos, no específicamente hepatotropos, pero que dentro de su distribución en el organismo, como parte de su circulación en el organismo, hacen un toque hepático, ¿sí? Por ejemplo, el virus de la fiebre amarilla, el virus del dengue, el citomegalovirus, ¿sí? No son virus específicamente hepatotropos, pero sin embargo, siempre causan un daño hepático, un daño, una inflamación hepática que nosotros evidenciamos en el laboratorio por aumento de las transaminasas, que tal vez no llegan a los valores con los cuales nosotros hacemos diagnóstico de hepatitis, pero sí decimos hay un toque hepático, sí hay una inflamación hepática, parte del pasaje de este microorganismo por el hígado. Y después tenemos hepatitis, o sea, inflamación hepática. Hepatitis significa eso, todo lo que termina en itis es inflamatorio, o sea, es una inflamación del hígado, de causa no infecciosa, generalmente secundaria a procesos autoinmunes, como la cirrosis biliar primaria, la colangitis esclerosante o la hepatitis crónica autoinmune, ¿sí? Que pueden presentarse de manera independiente o asociadas a otros fenómenos de autoinmunidad. ¿Cómo pueden presentarse clínicamente? ¿Por qué hacemos esta introducción? Porque todas las manifestaciones clínicas son similares, ¿sí? Entonces no nos van a orientar demasiado en cuál es la causa de ese proceso inflamatorio. Muchas veces estas infecciones son inaparentes, son subclínicas y el paciente no tiene ninguna sintomatología. Otras veces puede tener síntomas que pueden ser más o menos marcados. Generalmente se anteceden de un periodo prodrómico, donde el paciente refiere tener malestar general, náuseas, un poco de cansancio. La astenia es un síntoma que refieren con mucha frecuencia. Después empieza el periodo histérico. Lo primero que el paciente nota, o el familiar, es que las conjuntivas están amarillentas. O a veces el paciente no se da cuenta, pero cuando viene a la consulta por astenia y malestar general, uno en el examen físico lo mira y dice, che, este tiene las conjuntivas medio amarillas. Hasta que tenemos orina de color oscuro, color té o color Coca-Cola, asociado a hipocolia, que es la pérdida de la coloración de las heces, o sea, heces de color amarillento o marrón claro y orina de color oscuro. Para llegar a ese estadio, tenemos que tener una bilirrubina de más de 5, de más de 7, o sea, no es lo primero que vemos. Esto ya habla de un proceso que lleva un par de semanas. Y finalmente el periodo de convalecencia es progresivo, no es que el paciente, no es como la gripe que 2 días te sentís más o menos y al tercero ya estás óptimo. No, acá el malestar, el decaimiento, la intolerancia gástrica puede persistir durante semanas. ¿Sí? El periodo de convalecencia es prolongado y depende de cada paciente. En realidad, mucho de la evolución de la hepatitis depende de la respuesta del hospedador, ¿sí? Porque se ha visto que algunos virus no son tan citogénicos a nivel hepático, es decir, no provocan tanto daño celular. Sin embargo, la respuesta inflamatoria es importante y el daño es severo. Entonces, también está muy implicada acá la respuesta del hospedador y no solamente la patogenicidad del virus. ¿Cómo puede evolucionar la hepatitis? Se puede resolver completamente,
sin secuelas, puede comportarse como una hepatitis recurrente, es decir, tiene una mejoría inicial y después un nuevo episodio de recrudecimiento, puede evolucionar a la colestasis, a las formas fulminantes, ¿sí? Hay hepatitis fulminantes de novo, que por suerte son poco frecuentes, por suerte y gracias a las vacunas son cada vez menos frecuentes, pero es una posibilidad. Y finalmente pueden evolucionar hacia la cronicidad. Hoy las hepatitis crónicas, los dos tipos de hepatitis que evolucionan con más frecuencia en la cronicidad son la hepatitis B y la hepatitis C, y hoy por hoy contamos con tratamiento efectivo para ambas, con lo cual los pacientes con hepatitis crónica tienen la chance de recibir tratamiento y en general con muy buena respuesta. Con lo cual, bueno, eso es un aliciente. El tratamiento para la hepatitis B lo tenemos hace bastantes años ya. El tratamiento para la hepatitis C lo tenemos desde hace 4 o 5 años. Fue un hallazgo en el 2020, 2021, creo que 2020, lo único bueno que nos trajo ese año, que todos lo vamos a recordar por el año de la pandemia y pobre, el tratamiento para la hepatitis C quedó relegado en el imaginario popular, porque bueno, la pandemia le quitó prensa, pero sin duda es un hito en la historia de la medicina que les valió a sus formuladores el Nobel de Medicina. ¿Cómo hacemos diagnóstico sindrómico? El paciente viene medio amarillo, se siente mal, requiere malestar general, uno le hace un laboratorio, este punto es importante porque no hacemos diagnóstico por imposición de manos, necesitamos métodos complementarios. Bien, hacemos un laboratorio y tenemos aumento de transaminasas 10 veces el valor normal, ¿sí? Aumento de la GOT, de la GPT, de la GGT por 10 veces el valor normal. Acá tenemos que ver el valor de corte habitual para este laboratorio y cuando tenemos un aumento de 10 veces o más, decimos, este paciente tiene inflamación hepática, si tiene una hepatitis, tiene una inflamación en rango de hepatitis. ¿Qué tipo de hepatitis tiene? No lo sé, lo tengo que investigar, pero tiene una hepatitis. Generalmente se asocia a aumento de bilirrubina, a presencia de bilirrubina en orina, ligero aumento de fosfatasa alcalina, y acá hay un punto importante, siempre que tenemos un paciente con un síndrome histérico, o sea, con histericia, con aumento de las enzimas hepáticas de la bilirrubina, tenemos obligatoriamente que checar las pruebas de coagulación. El APP, el factor 5, ¿sí? El KPTT, ustedes saben que son producidos normalmente en el hígado, y si el hígado está funcionando mal, los factores de coagulación se alteran, ¿sí? Y son indicadores de mal pronóstico. Bien, si tenemos un APP disminuido, factor de coagulación disminuido, nos habla de gravedad. Y debajo de ciertos límites requiere que monitoricemos al paciente bajo internación. En general las hepatitis se pueden manejar de manera ambulatoria siempre que el paciente tolere la vía oral y tenga las pruebas de coagulación dentro de parámetros aceptables. Cuando tengo una PP de menos de 50, menos de 30, menos de 20, como hemos visto muchas veces, ese paciente tiene que estar internado para monitoreo seriado, un paciente que tiene alto riesgo de sangrado incluso de sangrados sin causa aparente, o sea, espontáneos, en sitios críticos, por ejemplo, sangrado del sistema nervioso central. Pero bueno, sobre todo habla de una falla hepática severa que muchas veces requiere de otro tipo de cuidados e incluso ponen al paciente en lista urgente de trasplante. Entonces, el monitoreo de la coagulación en un paciente con afectación hepática es crítico, ¿sí? Si tenemos dudas de cómo va a evolucionar el paciente, a lo mejor lo tenemos que citar dentro de 24 horas, dentro de 48 horas y repetir el laboratorio. Bien, pero no podemos tener un paciente con alteración de las enzimas hepáticas y desconocer sus pruebas de coagulación, porque son un parámetro indirecto de funcionalidad hepática. Y si el paciente entra en fallo hepático severo, nosotros tenemos que saber, bien, porque el manejo del paciente es diferente.
Bien, entonces, el paciente tiene enzimas alteradas, pero una coagulación normal, bueno, se va a la casa con signos de alarma, necesitamos en 48 72 horas. El paciente no tolera la vía oral porque tiene muchos vómitos, entonces no puede alimentarse, no puede tomar agua, se tiene que internar. Si tiene la coagulación alterada, se tiene que internar. Bien, primer concepto como de manejo del paciente en la vida diaria. Pero bueno, tenemos este paciente que está un poquito amarillo, que tiene la coagulación alterada, pero dentro de parámetros aceptables, está con vómitos, pero tolera la vía oral, tiene vómitos aislados, pero con Reliberan nos va bien, bueno, perfecto. Entonces ahora nos queda descubrir la causa, ¿sí? ¿Esto es de causa infecciosa o de causa no infecciosa? Dentro de las causas infecciosas es por los virus habituales hepatotropos, o estamos ante algún virus que está haciendo un toque hepático, pero en realidad es una infección sistémica. Vamos a ver ahora entonces los virus que son hepatotropos puros, ¿sí? Virus hepatitis A, B, C, D y E. ¿Estamos todos hasta acá? ¿Me siguen? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Bueno, perfecto. El virus de la hepatitis A es miembro del género hepatovirus, tiene un solo serotipo, lo cual es una bendición porque nos permite tener una vacuna efectiva, ¿sí? No tiene gran variabilidad. Pertenece a la familia Picornaviridae, tiene una forma esférica y cosaédrica, ¿sí? Y es un virus que no tiene envoltura. Acá tenemos una fotografía molecular y acá tenemos un modelo. El único reservorio es el ser humano, es el hombre. Hay siempre un nexo epidemiológico entre el individuo enfermo, susceptible y el medio ambiente. Generalmente se transmite por una forma fecal-oral, ya sea a través del agua, a través de alimentos contaminados, a través de utensilios que utiliza un paciente enfermo. Hay transmisión familiar, ¿sí? En miembros de la familia que de pronto al manipular los utensilios de uso doméstico, los vasos, los platos, compartir el baño. Bien, hay una transmisión también fecal-oral que puede ser siguiendo un ciclo ano-mano-boca, eventualmente puede ser una ITS también en función de las prácticas sexuales de la pareja, pero generalmente es a través de la contaminación del agua o de los alimentos. ¿Sí? Tenemos un periodo de contagio que es bastante amplio, ¿sí? Cuando el paciente tiene síntomas, en realidad la contagió desde hace 15, 20 días antes. ¿Bien? Entonces, cuando nos enteramos que el paciente está enfermo y ponemos en juego las medidas de precaución, las medidas de prevención, ya toda la familia estuvo expuesta. ¿Bien? Entonces, esto es importante reconocer porque ante una fuente de contagio, la tasa de impacto general es importante. ¿Sí? Muchas veces tenemos brotes de hepatitis A, en general asociados a alguna contaminación puntual de las fuentes de agua, ¿sí? O ante la presencia de un paciente que viene enfermo, por ejemplo, un viajero que viene enfermo y contagia a su grupo familiar. Tenemos una incidencia alta, otra cosa con la que se asocian los brotes de hepatitis A son con las inundaciones o con los fenómenos climáticos que, por ejemplo, los tornados, las grandes inundaciones, eventos climáticos como los que sucedieron en Bahía Blanca a comienzo de año, que en donde hay una alteración en el curso normal de las aguas, hay una dificultad en la provisión de agua segura, y hay un movimiento en masa de personas que de pronto se tienen que ir a un refugio, a un colegio, tienen que salir de su casa, de su lugar habitual, y donde las medidas sanitarias son más difíciles de sostener, ¿sí? El acceso al agua segura, el acceso al baño, al lavado frecuente de manos, a la higiene de los alimentos y de los utensilios. Entonces, todos esos movimientos hay que tenerlos en cuenta porque son factores de riesgo. Y otro factor de riesgo son los viajes. ¿Sí? Los viajes eh, dentro del territorio no tanto, pero sí fuera del territorio nacional.
Tenemos una incidencia alta en países tropicales y subtropicales. Miren como nosotros, toda Latinoamérica y Centroamérica está en rojo, tiene una prevalencia alta para hepatitis A, donde los factores climáticos más los socioeconómicos eh, tienen una alta influencia en los niveles sanitarios. Y eso va de la mano de la provisión de agua segura y de la posibilidad de mantener estas medidas básicas de sanidad. En las zonas endémicas, generalmente las personas se infectan durante la infancia, en las zonas intermedias es más frecuente que adquieran la infección durante la juventud, y en las zonas de baja prevalencia se asocia a migrantes, a viajes o a consumo de cierto tipo de alimentos, por ejemplo las ostras o ciertos, las ostras pueden ser portadoras de virus de hepatitis A. O pueden estar contaminadas, en realidad no son portadoras, están contaminadas. Este mapa que nosotros vemos acá, gracias a la vacunación, está modificándose un poquito y nosotros ya no somos de altísimo riesgo, no estamos en rojo como estamos en ese mapa, ¿sí? Estamos aclarando un poquito, más cerca del naranja, más cerca de un rosadito, porque bueno, gracias a la vacunación, y no nos vamos a cansar de decirlo, las tasas de hepatitis A, de circulación viral en la comunidad, han bajado drásticamente. Bueno, el virus va a ingresar al organismo por vía oral, hay una primera replicación en orofaringe, después pasa a la circulación general y llega al hígado, donde es su sitio blanco, ¿no? Y donde va a replicar de manera más eficiente. Luego va a acceder al intestino a través de la vía biliar y va a ser nuevamente excretado con la materia fecal. Bien, o sea, las partículas virales salen con la materia fecal y todo lo que contamine la materia fecal o se contamine por ciclo ano, mano, boca, por mala higiene después de ir al baño, por higiene insuficiente después de ir al baño, porque todo eso va potencialmente transmitir el virus a los convivientes. Tenemos por un lado el efecto citopático del virus, es decir, cuál es el efecto que el virus cumple sobre, sobre la célula hepática, pero por otro lado tenemos, y también esto es muy importante en la fisiopatogenia, la respuesta inmune del hospedador, ¿sí? Que se suma a la acción citolítica del virus. Entonces hay una inflamación hepática importante, hay congestión biliar, y hay una disminución en la capacidad de conjugación hepática. ¿Sí? Además está decir que este paciente, mientras que cursa la hepatitis, no puede tomar alcohol porque su hígado no lo puede metabolizar. Tenemos que tener altísima precaución con la medicación que reciba y con las dosis de medicación que reciba. ¿Sí? Por ejemplo, el paracetamol tiene un metabolismo predominantemente hepático y es un fármaco que nosotros usamos mucho en las infecciones virales, porque bueno, si tomate un paracetamol, y acá las dosis de hepatotoxicidad, tenemos menos margen, ¿no? Porque tenemos un hígado que está inflamado. Y pongo el ejemplo del paracetamol, pero porque es algo que uno usa habitualmente en el concurso de infecciones virales o algo que el paciente puede tomar a lo mejor y ni siquiera nos dice. Bien, pero todos los fármacos hepatotóxicos, ¿sí? O que tienen metabolismo hepático deben ser observados muy de cerca para reajustar las dosis. ¿Y los otros antiinflamatorios? Bueno, depende del antiinflamatorio, todos tienen algún toquecito hepático en su metabolismo, pero bueno, no suelen ser tan críticos como el paracetamol, ¿sí? El diclofenac, el ibuprofeno tienen también otras vías de metabolismo además de la hepática, entonces el impacto hepático es más leve, digamos. Pero, por ejemplo, otra medicación habitual que tiene metabolismo hepático son los anticonceptivos orales. Entonces eso a lo mejor la paciente toma de manera habitual y bueno, ahora tiene que ser advertida de que puede aumentar la toxicidad o disminuir la eficacia. Entonces es importante que lo suspenda o hacer un monitoreo y por supuesto usar otra forma de protección durante este tiempo, ¿no? El periodo de incubación, como decíamos recién, varía entre
15 días, entre 2 semanas y 6 semanas. ¿Sí? Y el periodo de estado, o sea, el tiempo que el paciente se siente enfermo también es variable y va de 2 a 8 semanas. Es decir, pueden ser 15 días o pueden ser 2 meses. O sea, doctor, ¿hasta cuándo me voy a sentir así? Y ten paciencia, porque esto es largo. ¿Bien? ¿Y cómo se resuelve esto? En general, en las infancias, en los niños menores de 6 años, la mayoría de los eventos son subclínicos y tienen buena evolución. En cambio, en los pacientes adultos, la mayoría de los eventos son sintomáticos. El 75-80% de los pacientes tienen síntomas, van a tener náuseas, vómitos, van a tener fiebre, astenia, anorexia. ¿Es grave esto? ¿El paciente se va a morir? Y esperemos que no, la mortalidad es muy baja, ¿no? Menor al 0,1%, excepto en pacientes que hacen hepatitis fulminante, lo cual es más frecuente en quienes ya tienen un daño hepático previo, ¿sí? Por ejemplo, portadores crónicos de hepatitis C o hepatitis B. ¿Sí? Entonces ahí la coinfección se asocia a mal pronóstico. Esto ahora, por suerte, es cada vez menos frecuente, porque tenemos vacunas de hepatitis A, con lo cual todos los pacientes con una enfermedad hepática previa, sea o no de etiología infecciosa, tienen indicación de vacunación. ¿Sí? Ya vamos a hablar de la vacuna, no me quiero adelantar. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Nosotros tenemos un paciente con el hepatograma alterado, con las enzimas hepáticas, las transaminasas aumentadas más de 10 veces su valor normal, le tenemos que pedir serología. ¿Sí? Pedimos serología para todos los virus hepatotropos, no pedimos solamente para hepatitis A, pedimos para todos los virus hepatotropos, pedimos ELISA, donde buscamos IgG, IgM, y podemos también intentar aislamiento viral en diferentes muestras si consideramos que el paciente está cursando una forma aguda de la enfermedad. ¿Sí? Entonces le pueden enviar, por ejemplo, muestra de materia fecal y eso se busca el virus A. Las medidas de precaución tienen que ver, por un lado, con la vacunación, ¿sí? No nos vamos a cansar de decirlo, y por otro lado, con las medidas higiénicas sanitarias básicas, consumo de agua segura, higiene de los alimentos, sanidad ambiental, lavado de manos, y bueno, básicamente son esas. ¿Cuál es la indicación de la vacuna? Que es a virus inactivado, si a virus vivo inactivado. Bueno, la indicación es una dosis única cuando el infante cumple 1 año de edad. Vieron que nace y tiene 2 años, le ponemos 18.000 vacunas. Bueno, una de esas vacunas, las vacunas por el virus, se colocan cuando el niño tiene 1 año, excepto la de la hepatitis B que se comienzan a colocar antes. Pero estas se colocan cuando el niño cumple el año, entonces es una sola dosis. Ya la mayoría de ustedes está vacunado porque se integró la vacuna al calendario a partir del 2004. Entiendo que todos ustedes ya están vacunados, por lo menos la gran mayoría. Los pacientes más grandes, ¿sí? Los pacientes, las personas nacidas antes del 2004, bueno, tenemos 2 opciones. Podemos chequear presencia de anticuerpos, ¿sí? Porque a lo mejor el paciente tuvo una infección natural y tiene anticuerpos. Los anticuerpos persisten de por vida y son protectores ante la eventualidad de una reinfección. O podemos vacunarlo, ¿sí? Si el paciente no tiene anticuerpos o es un paciente de alto riesgo, lo vacunamos y listo, ¿sí? Se llama vacunación en sucio, es decir, no pido anticuerpos previos, sino que directamente los vacuno. ¿Quiénes tienen indicación estricta de vacunación? Viajeros a áreas endémicas, pacientes con enfermedad hepática crónica, sea de etiología infecciosa o no, por ejemplo, si es un paciente con cirrosis o con una enfermedad inmunológica, ¿sí? Una cirrosis biliar primaria, por caso, bueno, esos pacientes tienen indicación de vacunación. Los hombres que tienen sexo con hombres, los trabajadores del ámbito de la salud y los trabajadores del ámbito de la educación, ¿sí? Sobre todo los maestros de nivel inicial y primario. Y todos aquellos que manipulen alimentos. Es decir, si miramos fino, 50% de la población tiene indicación de vacunación. ¿Qué es lo que nosotros proponemos
ofrecer la vacunación a todo el mundo, ¿sí? El paciente viene a consultar porque si quiere hacer un chequeo, porque tuvo una gripe, porque quiere que le mires el laboratorio, es una buena oportunidad para chequear el calendario de vacunación y ofrecer las vacunas del adulto. Hay muchas vacunas que podemos poner en los pacientes adultos, no tienen la idea de que solo se vacunan las infancias y en general tenemos una cobertura aceptable de vacunación en las infancias. No digo buena porque estamos por debajo del 80%, cosa que es novedosa, digamos, del 2020 a esta parte ha bajado notoriamente la vacunación. Eso responde a diversos fenómenos que no viene al caso discutir ahora, pero bueno, la desconfianza en la vacuna para COVID y el crecimiento de los grupos antivacuna, de verdad que está jugando en contra para lograr proporciones estables de vacunación entre la población general. ¿Sí? Entonces, vacunas que están largamente probadas y que son seguras y que son efectivas, de pronto la población tampoco se les está colocando porque no sea cosa, porque a mí con la del COVID, porque leí que, y estamos perdiendo oportunidades de prevención y estamos teniendo cada vez más susceptibles dentro de la población general. Esto no pasa solamente con hepatitis A, sino con todas las enfermedades inmunoprevenibles. ¿Qué pasa cuando tenemos una baja cobertura, cuando baja la cobertura en la población general y aumentan los susceptibles, empiezan a haber más blancos para la transmisión comunitaria? Y así tenemos hoy, por ejemplo, brotes de sarampión, que estaba prácticamente erradicado y hoy tenemos de nuevo. Bien, entonces no nos tenemos que cansar de ofrecer la vacunación como personal de salud. Si el paciente no se le quiere poner, bueno, pero nosotros tenemos que transmitir seguridad y ofrecer oportunidad de vacunación. También tenemos gamma globulina, no se usa de rutina, se usa solamente en menores de 1 año con exposición de riesgo, por ejemplo, recién nacidos de madres con hepatitis aguda. En los menores de 1 año no podemos usar vacuna, entonces a ellos se les ofrece la gamma globulina, que como ustedes ya saben, es una forma de inmunidad pasiva. Bien, ¿estamos hasta acá? ¿Alguna pregunta con hepatitis A? Bien. Necesitan buscarse un vaso de agua, lavarse la cara, porque ahora viene lo más lindo, que es hepatitis B. Hepatitis B y todas sus posibilidades serológicas. El virus de la hepatitis B pertenece a la familia de hepatnavirus, es el único miembro de este grupo que infecta al ser humano. Tiene una estructura circular, ¿sí? Esférica, de más o menos 40 nanómetros. Se lo denominan también partícula de DAM o partícula infectiva. Tiene una cubierta, ¿sí? Con un antígeno de superficie, y en su interior tiene un core, ¿sí? O corazón. El core está constituido por una nucleocápsida y el material genético, que es de tipo ADN de doble cadena. Esta imagen, recuérdenla, o dibújenla en el apunte, o sáquenle una foto, pero esta imagen tenemos que tener presente. ¿Por qué? Porque cada una de estas estructuras da origen a un antígeno que nosotros podemos buscar por métodos de laboratorio y también genera la presencia de anticuerpos específicos. Entonces, en función de qué antígenos y qué anticuerpos nosotros encontremos en el laboratorio, podemos inferir en qué situación está el paciente, si tiene una infección aguda, si tiene una infección resuelta, si tiene una infección crónica, si está vacunado o si nunca estuvo expuesto. ¿Qué tenemos que recordar? Tiene un antígeno de superficie. Tiene un antígeno de core, ¿sí? Que es de la membrana nuclear. Y tiene un antígeno E, ¿sí? Que está presente cuando el virus se replica activamente. ¿Bien? Podemos además medir la cantidad de material genético
haciendo carga viral por medio de métodos de PCR. ¿Bien? Esto nos sirve, ya vamos a ver qué utilidad. Bien, estamos hasta acá. Es un virus relativamente simple que tiene un antígeno de superficie, un antígeno de core, un antígeno como de núcleo, y el antígeno E, que va a aumentar siempre que va a estar presente siempre que el virus esté replicando. ¿Cómo se adquiere la hepatitis B? De la misma manera que la HIV. ¿Sí? Tienen las mismas formas de transmisión, a través de los fluidos corporales. Sangre, saliva, semen, secreciones, calostro, orina. ¿Bien? La vía sexual es probablemente la forma más frecuente por relaciones sexuales sin uso de preservativo. La forma parenteral también es muy efectiva por contacto con sangre a partir de transfusiones, por lesiones o por accidentes. ¿Sí? Siempre que hay un accidente punzocortante, todos se preocupan mucho por el HIV, pero en realidad lo que nos tenemos que preocupar es por la hepatitis, que se transmite de esta manera con mucho más frecuencia que lo que se podría transmitir el HIV. ¿Sí? Por lo cual, recuerden que tenemos vacuna para hepatitis B. La vacunación para hepatitis B es obligatoria para todo el personal de salud. ¿Sí? Todo el personal de salud, no hablo solamente de médicos, hablo también de enfermeros, de kinesiólogos, de odontólogos, ¿sí? De todos los que trabajan con pacientes. Hay también transmisión vertical de madre a hijo durante el parto y en menor medida durante la lactancia, ¿sí? Sobre todo lactancia en las zonas de alta endemicidad. Lo otro que tenemos que reconocer que es un virus que tiene muy buena tasa de efectividad, es decir, es muy efectivo en su transmisión y parte de eso se lo debemos a que es viable alrededor de 7 días en superficies ambientales. ¿Sí? Entonces, si quedó, por ejemplo, si quedó sangre en alguna superficie y yo limpio la sangre visible, ¿sí? Con un poquito de agua, pero sin ningún detergente específico, el virus puede permanecer viable en esa superficie. ¿Sí? Entonces, si toma contacto con piel lesionada, con piel intacta no puede, la piel intacta no la puede penetrar, pero si yo tengo una lesión en la mano, un corte, alguna herida, una lesión de continuidad, bueno, ahí puede haber una transmisión. Bien, pero es un virus relativamente estable en superficies ambientales. Tenemos, por ejemplo, en superficies ambientales o en superficies inertes, nos ha pasado un par de veces, por ejemplo, tener accidentes en la morgue, ¿sí? en médicos forenses, que vinieron muy preocupados a preguntar sobre la posibilidad de transmisión del HIV. El HIV después de 2 minutos ya no es viable, ¿sí? El virus del HIV, pero sí el de la hepatitis. ¿Bien? Entonces, de nuevo, recalco la importancia de la vacunación de todo el personal de salud. Esta es la distribución geográfica de hepatitis B a lo largo del mundo. Nosotros tenemos una prevalencia baja, menor al 2% en la población general, pero ven ustedes como algunas zonas tienen una alta prevalencia, entre ellas zonas de Centroamérica, Brasil, Venezuela, Perú, digamos, toda la región amazónica tiene una alta prevalencia. El virus va a ingresar por sangre, va a llegar directamente al hígado, donde se replica. Tiene un periodo de incubación que es variable, que oscila entre 1 mes y 6 meses. Es decir, cuando el paciente tiene síntomas, ya hace un montón que está infectado. ¿Sí? No es una infección que adquirió hace 48 horas. Bien, es una infección que lleva un tiempo variable de incubación. En general, resuelve de manera completa. Los que evolucionan a la cronicidad son aquellos que tienen una respuesta inmune celular deficiente. Por ejemplo, los pacientes portadores de HIV, que aun cuando tengan la enfermedad controlada, tienen una mayor prevalencia de evolución a la cronicidad. ¿Sí? Entonces, de nuevo, recuerden vacunar las poblaciones de riesgo. ¿Sí? Ustedes ya, los que nacieron antes del 2004, tienen la vacuna por calendario. Pero a los otros se los tenemos que ofrecer.
¿Cuál es la evolución que puede tener? Todas estas figuras las tienen en el libro, las tienen entre las huellas. Yo simplemente las puse acá. Tal vez no tienen mucha definición, pero las puse como referencia para que ustedes las puedan ver del libro, ¿sí? Supongo que todos tienen descargado el libro, que es de distribución libre, ¿sí? Gracias a la generosidad de los docentes y del equipo editorial, ¿bien? Que lo pusieron de ese modo. Entonces, nada, no quería perder la oportunidad de agradecer, ¿no? Porque cuando nosotros defendemos la educación pública gratuita y de calidad, no es solamente, no la defendemos solamente cuando hacemos paros, sino también en estas, por ejemplo, dejando la bibliografía de acceso irrestricto. ¿No? Bueno, volvemos a la hepatitis B. ¿Cómo puede evolucionar la hepatitis B? Generalmente en los recién nacidos, los menores de un año, en los recién nacidos, perdón, que adquieren la infección por vía perinatal, la gran mayoría, el 98%, evoluciona a la cronicidad, ¿sí? Porque tienen ya el material genético integrado y evolución al material, al genoma propio y evolucionan a la cronicidad, ¿sí? El virus, este organismo que está en formación, reconoce al virus de la hepatitis como algo propio, ¿sí? No diferencia, lo conoce desde sus inicios, entonces no se da cuenta que es ajeno, ¿no? Entonces lo integra y evoluciona a la cronicidad. Las formas agudas fulminantes son menores al 2%. Esto estamos hablando de recién nacidos, de madres con infección aguda, no vacunadas, que por suerte ya es una rareza en la actualidad. Los pacientes adultos que se infectan por hepatitis B pueden tener dos tipos de evolución. Pueden ser una hepatitis aguda, 90% aproximadamente es una forma aguda, y hasta el 10% puede evolucionar a la cronicidad. ¿Qué es lo que sucede? Lo que hace una hepatitis aguda puede ser sintomática o asintomática. Los que tienen formas subclínicas, el 100% se recupera sin secuelas. ¿Sí? Lo resuelven. Nosotros no hablamos de curación en hepatitis B, sino que el virus queda inactivado, digamos, queda silente, y por lo tanto hablamos de resolución, pero no de curación. Y por otro lado, tenemos los que hacen formas sintomáticas, que son el 90%, ¿sí? Los que hacen una forma aguda sintomática son el 90%, de esos la gran mayoría, el 99%, se va a recuperar, y un porcentaje menor, 1 o 2%, puede hacer formas fulminantes, ¿sí? Es decir, con riesgo de vida por fallo hepático. Que estos son los pacientes que nosotros tenemos que buscar y chequear, y por esto es que hacemos, chequeamos el estado del hígado mediante el dosaje de APP de manera serial. El 10% que evoluciona a la cronicidad, ¿sí? Este 10% que evoluciona a la cronicidad, ¿qué futuro tiene? Bueno, puede ser cirrosis, puede evolucionar como una cirrosis activa, ¿sí? Una infección activa o con reactivaciones frecuentes, eso es más o menos 1/3 de los pacientes, y los 2/3 restantes evolucionan de manera asintomática, pero tienen parámetros que nos hablan de replicación viral o de actividad viral. Bien, independientemente de que tengan o no tengan síntomas, puede cualquiera de los dos grupos evolucionar a la cirrosis o tener hepatocarcinoma. ¿Sí? Entonces estos pacientes tienen que tener un screening anual o cada 6 meses con ecografías, con parámetros de laboratorio, digamos, que necesitan el seguimiento por el hepatólogo. La hepatitis B tiene tratamiento, no solamente que tiene vacunas, sino que también tiene tratamiento, y tiene un tratamiento que es altamente efectivo. Pero si el paciente ya está en un estado de cirrosis, ¿sí? El daño hepático, bueno, requiere control y tratamiento, porque aun cuando el paciente
reciba el tratamiento antiviral específico, muchas veces el daño hepático no retrograda. Entonces, bueno, son pacientes que requieren seguimiento durante toda su vida. Ya por suerte tenemos cada vez menos de esos pacientes gracias a la vacunación, el screening, que nos permite el diagnóstico temprano y eso nos facilita el tratamiento oportuno. Entonces, las formas que evolucionan a cirrosis o hepatocarcinoma son cada vez menos y son en general en pacientes adultos que han tenido un diagnóstico tardío, que no han podido acceder a la vacunación y al tratamiento oportuno. Entonces, bueno, estas formas se asocian a peor pronóstico. Pero lo tenemos que pensar como posibilidad en un paciente tal vez de 50, 60 años que viene con una alteración hepática. ¿Sí? No todo es alcohol, ¿sí? Capaz que no tiene cirrosis porque le entra al chupi, ¿sí? Brinda demasiado. Capaz que tiene una enfermedad hepática crónica. Bueno, y acá entramos a la parte álgida del asunto, que son los marcadores antigénicos. Dejen que me tome un mate así como antes. ¿Estamos hasta acá? ¿Me siguen? ¿Hay alguna pregunta? Yo no tengo dudas hasta ahora, profe. No, profe, se viene entendiendo. Bien. ¿Se acuerdan el dibujito, el esquema que teníamos de la hepatitis B, del virus? Que tenía un core, tenía un material genético y tenía una cubierta, ¿sí? Donde estaba el antígeno de superficie. ¿Recuerdan esa imagen? Sí. Bien. Si ustedes ven el antígeno de superficie, ustedes ven en un dosaje de laboratorio, ¿no? Si ustedes ven el antígeno de superficie, ¿sí? Es un marcador general de infección. ¿Sí? ¿Qué puede significar? Está presente desde que aparecen los síntomas y durante todo el periodo sintomático de la infección. O sea, está presente por lo menos durante 6 meses. Si el paciente evoluciona a una hepatitis crónica, el antígeno de superficie persiste positivo. Bien, esto es el antígeno de superficie. HBsAg es un marcador general de infección. La contraparte del antígeno de superficie es el anticuerpo contra el antígeno de superficie, ¿sí? Que se denomina así: anticuerpo, antígeno de superficie. ¿Qué nos muestra esto? Son los anticuerpos neutralizantes que permitan la eliminación del virus circulante. Por lo tanto, es un marcador de resolución, un marcador de curación o de resolución o de recuperación postinfecciosa. Y también es un marcador de inmunidad post-vacunación, porque la vacuna se hace con un purificado del antígeno de superficie. ¿Sí? No se pone el virus entero, sino una parte del antígeno de superficie. Entonces, si yo tengo anticuerpos anti-antígeno de superficie, pueden ser dos cosas. Puede ser un paciente que haya estado infectado y está en periodo de resolución, ¿sí? Porque ya tiene anticuerpos, formó anticuerpos contra el antígeno de superficie, o porque recibió vacunación. ¿Bien? ¿Qué más buscamos? Buscamos anticuerpos contra el antígeno del core. ¿Sí? ¿Se acuerdan que el core, el centro del virus, tenía el antígeno del core? Cuando tenemos IgG o IgM contra el antígeno del core, nos habla de que hay una infección reciente, ¿sí? Cuando tenemos IgM antígeno del core, habla de una infección reciente. Y si tenemos IgG contra el antígeno del core, habla de una infección que tiene mayor tiempo de evolución. Se habla de una infección pasada. Bien, acá vamos a tener que combinar los anticuerpos. Si uno no busca solamente uno pide varios y en función de las combinaciones posibles dice este paciente está en tal situación. El antígeno E es un marcador de replicación viral. Si tenemos antígeno E,
del virus, quiere decir que el virus está replicando activamente y que esto es una infección que está cursando de manera aguda. Cuando tenemos anticuerpos contra el antígeno E, quiere decir que es un paciente donde la replicación viral ya está contenida. ¿Sí? Marca el cese de la replicación viral. Y está presente en pacientes que tuvieron la infección y ya la resolvieron, no han quedado con un estado de portación crónica. ¿Cómo diferencio los que tienen una portación crónica y los que ya resolvieron la infección con la carga viral? La carga viral dosa la cantidad de ADN del virus. Entonces, está presente en pacientes que tienen una infección aguda y en pacientes con infección crónica activa. ¿Sí? Si es una infección crónica resuelta, ya tenemos una carga viral no detectable. Pero si el paciente está replicando virus, bueno, la carga viral va a estar en aumento, ¿sí? O va a ser detectable. Lo usamos mucho para el momento del diagnóstico, la carga viral pedimos en el momento del diagnóstico para ver si es una hepatitis B que está activa, que está replicando, y después lo usamos para control de tratamiento. ¿Sí? Una vez que el paciente recibe el tratamiento son unos meses, el tratamiento no es un tratamiento de por vida, el paciente recibe el tratamiento durante unos meses, tiene que negativizar la respuesta viral como respuesta terapéutica. Bien, vamos de nuevo. Si tenemos el antígeno de superficie, es un marcador general de infección. Si tenemos el anticuerpo antiantígeno de superficie, quiere decir que el paciente está en proceso de resolución, que ya tenemos respuesta inmunológica contra la presencia del virus, o es un paciente que recibió vacunación. Si tenemos, ¿cómo diferenciamos estos dos pacientes? ¿Es un paciente que está curado o en proceso de resolución o es un paciente que fue vacunado? Recuerden que la vacuna está hecha con antígeno de superficie, pero no tiene rastros la vacuna de antígeno del core o de antígeno E. Entonces, si yo no estoy segura si el paciente estuvo vacunado o si se infectó, tengo que buscar los otros anticuerpos. Si tengo IgG o IgM anticore, quiere decir que el paciente tuvo una infección. No fue vacunación, sino que fue una infección natural, ¿sí? Que puede ser aguda si encuentro IgM o puede ser pasada si encuentro IgG. Y el antígeno E me habla de replicación. Si tengo antígeno E positivo, quiere decir que el virus está replicando activamente y que el paciente es altamente infectivo, ¿sí? Es muy fácil que ese paciente contagie. Si tengo un anticuerpo contra el antígeno E, bueno, ya eso me habla de un proceso de resolución. Vamos a ver cuáles son las posibilidades serológicas, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá? ¿Me siguen? Sí, profe. Bueno, tenemos, por ejemplo, un paciente que le pedimos serología y viene con el antígeno de superficie positivo. La IgM, el antígeno IgM anticore positivo y el antígeno de superficie negativo. Esto es una infección aguda. ¿Por qué? Porque tiene antígeno de superficie, pero todavía no tiene anticuerpo. Y tiene la IgM anticore positiva. Acá no está la IgE, pero probablemente, no está el antígeno E, pero probablemente si yo dosara acá el antígeno E de elefante, sería positivo. Bien, porque me habla de una infección aguda. Cuando pasa el tiempo, este paciente que se infectó de manera natural va a negativizar el antígeno de superficie. El antígeno de superficie, recuerden que era una infección que estaba circulando alrededor de 6 meses y después, si el paciente resolvía la infección, el antígeno dejaba de ser dosable, ¿sí? Entonces ya no encuentro antígeno,
pero tengo anticuerpos anti-antígeno de superficie de tipo IgG. Eso me habla de que estoy acá, un marcador de infección pasada. El paciente se infectó, pero ya lo resolvió. Por eso tiene anticuerpos de tipo IgG contra el core. Y el anticuerpo contra antígeno de superficie es positivo. Cuando el anticuerpo anti-antígeno de superficie es positivo, el antígeno de superficie es negativo. ¿Sí? Esto, si el antígeno de superficie es negativo, es positivo, no tengo anticuerpos. Pero cuando tengo anticuerpos antisuperficie, el antígeno disminuye y negativiza. ¿Cómo me doy cuenta que este paciente está vacunado? Porque tengo antígeno de superficie, anticuerpo anti-antígeno de superficie, pero no tengo rastros de actividad del core, o sea, no tengo ni anticuerpos ni antígenos contra el core, y tengo el antígeno de superficie negativo. ¿Sí? Entonces, el paciente vacunado, lo único que va a tener positivo es el anticuerpo anti-antígeno de superficie. ¿Cómo sabemos que el paciente es susceptible? Nunca tomó contacto con el virus, no está vacunado, no se infectó. Bueno, toda la serología es negativa. Pero me faltó el paciente con infección crónica. Paciente con infección crónica, ¿cómo va a estar? ¿Cómo va a tener el antígeno de superficie el paciente con una infección crónica? El antígeno de superficie. Positivo. Positivo. Y el antígeno anti-core, anti-antígeno de superficie. Positivo también. ¿Pero está resuelto? Porque el anticuerpo contra el antígeno de superficie aparece cuando hay resolución. En una infección crónica, ¿está resuelto? No. No, no está resuelto. Entonces tengo antígeno de superficie positivo y anticuerpo contra el antígeno de superficie negativo. Vamos a ver si es cierto. Antígeno de superficie positivo, anticuerpo anti-antígeno de superficie negativo, y lo que tengo positivo con IgG es el antígeno del core, ¿sí? Que es un marcador de infección pasada. Esto no es sencillo de resolver, no es sencillo de aprender. Ustedes tienen que tener claro este cuadrito, ¿sí? Y en función de este cuadrito van a poder inferir los otros resultados. Nosotros le estamos preparando con la profe Cari una serie de ejercicios para que ustedes, una serie de serologías que les vamos a dar para que ustedes interpreten cuál es la situación serológica del paciente. ¿Bien? Por eso decíamos hoy al inicio que esta es una clase para toda la vida. La verdad que es difícil de entender la primera vez que lo vemos. Tenemos que leerlos un par de veces y después tenemos que sentarnos con los resultados serológicos y repasar, a ver qué tiene positivo, qué tiene negativo y qué significa esto. ¿Sí? No es fácil de resolver, no se preocupen si no lo entienden la primera vez, pero bueno, hay que ir haciendo el juego de qué es positivo y qué es negativo. Por ejemplo, ¿qué vamos a tener positivo si el paciente está vacunado? Los anticuerpos antisuperficie. Solamente los anticuerpos anti-antígeno de superficie. Y si el paciente tiene una enfermedad activa, tiene una infección aguda, que está replicando, ¿qué vamos a tener positivo? El antígeno de superficie y el anticuerpo. El antígeno de superficie, el anticore, ¿qué vamos a tener? ¿IgG o IgM anticore? IgM. IgM. Y vamos a tener otro marcador más de infección activa, El antígeno E. el antígeno E. Exactamente. Y si ya pasaron
6 meses del momento de la infección y el paciente clínicamente está mejor, las enzimas hepáticas disminuyeron, ¿cómo creen? O sea, clínicamente parece que el paciente ya está saliendo de la etapa aguda y que lo pudo resolver. ¿Cómo vamos a tener los anticuerpos en una hepatitis B resuelta? ¿Cómo va a estar el antígeno de superficie? Negativo. El antígeno de superficie negativo. ¿Y el anticuerpo contra el antígeno de superficie? Positivo. Positivo. ¿Y qué anticuerpo contra el core vamos a tener? ¿El G o el M? El G. El G. Y en relación al antígeno E, ¿qué vamos a tener positivo? ¿Antígeno o anticuerpo? Anticuerpo. Anticuerpo. Porque el paciente ya lo está pudiendo resolver, entonces le puso un freno a la infección. Y como le puso un freno a la infección, no tenemos antígeno E porque el virus no está replicando y no tenemos antígeno de superficie porque el virus no está replicando. ¿Cómo podemos confirmar esto? Porque el paciente recibió tratamiento y yo quiero chequear que realmente no haya replicación viral, le tengo que hacer una carga viral. La carga viral es no detectable, me habla de buena evolución, me habla de un parámetro de curación o de respuesta terapéutica. Bien, ¿me siguen? Sí, Sí, profe. profe. Bien, yo sé que es medio un lío, ¿sí? No es fácil esto que estamos planteando, pero confío en que lo pueden resolver. ¿Sí? Por eso les compartí también la presentación para que tengan las posibilidades. ¿Qué es lo que les sugiero? Hagan la prueba después en casa. Háganse estas preguntas. Bueno, a ver, ¿cómo van a estar en una infección crónica? Entonces miran acá el cuadro y dicen tiene que estar así, 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 y vamos acá y lo chequeamos. Bien, entonces hacemos ese ejercicio práctico. Tenemos acá de nuevo en el libro, como les decía recién, tienen la cinética de anticuerpos que tenemos en una hepatitis B aguda, en una forma crónica asintomática y en una forma crónica activa. No me quiero detener en esto, pero sepan que lo tienen en el libro con mucha más claridad que las fotos que yo subí aquí en la presentación, pero eso también les puede ayudar a entender en qué momento de la infección estamos y qué parámetros voy a tener positivos o negativos. Muy bien, incluso acá tenemos la página donde lo pueden encontrar. Bueno, ¿cómo podemos prevenir la hepatitis B? Vacunación, preservativo, cuidado. Relaciones sexuales protegidas. Hay que hacer apología del uso de preservativo. Ah, pero yo tengo una pareja estable, no me importa. Ah, pero tengo sexo una vez cada 6 meses, no me importa. ¿Sí? Pero es sexo oral, no genital, no me importa. Relaciones sexuales siempre deben ser protegidas. Evitar, por supuesto, compartir agujas o elementos punzantes, y esto es no solo para el equipo de salud, no solamente para los médicos, para los enfermeros, sino también, por ejemplo, para los odontólogos, para quienes realizan tatuajes, ¿sí? Ojo, mucho ojo con todo lo que es punzo cortante de uso no médico, ¿sí? Por ejemplo, aplicación de inyecciones, no de fármacos, ¿sí? Uso de drogas endovenosas o uso de, por ejemplo, muchas de estas personas que hacen deporte de alto rendimiento o que son fisicoculturistas, se inyectan distintas sustancias. Bueno, todas las inyecciones que yo hago en casa, ¿sí? O el paciente que dice, ay, no, me puse una dipirona porque tenía fiebre y me la puso la vecina porque ella sabe poner inyección. Bueno, ojo con el uso cortante. Todo lo que genera microsangrados, la depilación, por ejemplo. Los tratamientos estéticos, ¿sí? Donde
uso una agujita para sacar un punto negro, hay perfilado de cejas que también tiene microsangrado, bien, todo lo que es, por ejemplo, tatuajes, colocación de piercings, ¿sí? o de argolas, o de aritos, todo eso tiene riesgo, y no solamente para el que realiza el procedimiento, sino también para el que pone el cuerpo. Entonces el paciente dice, no, eh, yo inyectables solo en el hospital. Claro, pero tenés 17 tatuajes. Entonces, ¿dónde te hiciste los tatuajes? ¿Qué onda eso? ¿Un lugar seguro? ¿Un lugar controlado? ¿El material está esterilizado? Bueno, entonces, mucho ojo con la exposición a punzocortantes en espacios no médicos. Por supuesto que en los espacios médicos conllevan un riesgo, pero en general es un riesgo controlado. Bien, después tenemos riesgos no controlados en estos otros espacios de utilización de punzocortantes. Screening de donantes de sangre, de órganos y hemoderivados, screening también de las personas gestantes, ¿sí? Todas las personas gestantes tienen que tener serología para hepatitis, para HIV, y también vamos a ver más adelante que para toxoplasmosis y Chagas. Todos los que tengan un screening serológico negativo, es decir, que tengan estos resultados, ¿sí? Se consideran susceptibles, que nunca han tenido exposición al virus, ni de manera natural ni por vacunación. Por supuesto que a estos pacientes les vamos a ofrecer la vacunación, mucho más aún si pertenecen a un grupo de riesgo. Si todo esto falló y el paciente se infectó, bueno, es hora del tratamiento antiviral para que esto no evolucione a la cronicidad, no evolucione de una forma fulminante, no contagie y pueda resolverse. Bien, es decir, tenemos mucho por hacer, pero tenemos que poner ojo, ¿sí? Tenemos que pedir serologías. Si no conocemos el estado serológico o el individuo susceptible, tenemos que ofrecer vacunación y medidas de prevención, y si todo esto falla, es hora de los antivirales. Bien, pero no dejemos el paciente a la deriva porque esto tiene solución. ¿Estamos hasta acá? ¿Me siguen? ¿Alguna pregunta con hepatitis B? No, profe, venimos bien. Venimos bien. Cuidado con los tatuajes, cuidado con los piercing. Pregunten a los pacientes dónde hicieron los procedimientos, si fueron testeados, si tienen vacuna. Sobre todo a los pacientes de más de 25 o 30 años, que son los que no fueron vacunados por calendario. Dentro de las medidas de prevención, ya hablamos de que tenemos esta vacuna, que es formulada a partir del antígeno en superficie depurado, se elabora mediante ingeniería genética, utilizando ADN recombinante, es una vacuna muy segura, que en general se puede combinar con otras vacunas. Se puede combinar con la vacuna de la hepatitis A, entonces puedo poner hepatitis A y B, en una formulación pediátrica y una de adultos. La podemos combinar con la vacuna cuatrivalente, convirtiéndose en una pentavalente, con vacuna para hemófilos influenza, difteria, tétanos y pertussis, o puede ser parte de la sextuple, con la difteria, tétanos, pertussis, la vacuna para hemófilos influenza, y la de poliovirus. Bien, entonces tenemos todas estas posibilidades de vacunación. Tenemos esquemas pediátricos y esquemas para adultos, esquemas convencionales, donde se coloca una vacuna el día 0, una vacuna al mes y la tercera dosis a los 6 meses, y la vacuna para hepatitis B son 3 dosis. Y tenemos un esquema rápido, donde esta vacunación se acorta y se hace en 3 meses, un esquema ultra rápido también, donde pueden acortarse aún más los tiempos de vacunación, haciendo un refuerzo posterior. Eso usamos, por ejemplo, los pacientes que tienen urgencia para la vacunación, por ejemplo, porque tienen un viaje, o porque necesitan, o se van a recibir un trasplante, entonces necesitamos ponerle todo el esquema de vacunación antes de que lo inmunodeprima. Bien, entonces hay situaciones puntuales donde
esto ya es de manejo del infectólogo, donde se indican esquemas rápidos de vacunación. Al común de la población le ofrecemos el esquema tradicional de vacuna al mes, vacuna en el momento cero, vacuna al mes y vacuna a los 6 meses. Recuerden siempre que los esquemas de vacunación que están incompletos no se reinician, sino que se completan, ¿sí? Si el paciente recibe una sola dosis de vacuna, bueno, le pongo las otras dos, ¿sí? No inicio de nuevo desde cero. Todo esto, ustedes no se preocupen, simplemente manden al paciente al vacunatorio y la enfermera del vacunatorio va a saber qué hacer, ¿bien? Pero sí le tienen que decir al paciente que tenemos que ofrecer la oportunidad de vacunación, ¿sí? Muchos no saben que esta oportunidad existe para las personas adultas. Bien, seguimos entonces con hepatitis C. La hepatitis tiene la C de crónico, ¿sí? Es la que con mayor frecuencia evoluciona a la cronicidad. Pertenece a la familia de los flavivirus, está incluido en el género de los hepacivirus, tiene 6 fenotipos, esta tiene mayor variabilidad, una forma esférica, con una esfera de más o menos 60 nanómetros, con un core que ocupa la mitad de su superficie, y tiene una envoltura viral con finas proyecciones articuladas, como ustedes pueden ver en esta microfotografía. Su genoma es de tipo ARN, ¿sí? A diferencia del virus de hepatitis B, que era de tipo ADN. Epidemiológicamente tenemos un reservorio que está constituido por los infectados crónicos, ¿sí? Con los pacientes portadores crónicos de virus B, de la cual la gran mayoría son asintomáticos, pero ascienden aproximadamente a 200.000 millones en todo el mundo. La fuente de infección es similar a la hepatitis B, pero prevalece la transmisión por vía sanguínea, ¿sí? La transmisión más efectiva de la hepatitis C es por vía sanguínea, por vía parenteral, también puede transmitirse por vía sexual y por vía vertical, es decir, de la persona gestante al hijo. Esto es menos frecuente y sucede más cuando hay una coinfección con HIV que facilita la replicación del virus C, pero bueno, en general la forma más, más efectiva de transmisión es por vía parenteral. Y hay un grupo de pacientes que llega al 40%, en los cuales nunca se puede determinar la fuente de infección, ¿sí? Tienen una fuente de contagio no conocida, ¿sí? Son pacientes que te dicen, mi mamá es negativa, mi pareja es negativa, yo nunca usé drogas intravenosas, nunca recibí transfusiones, no tengo tatuajes, no tengo punzo cortado. Decís, ¿cómo te contagiaste? Y no sé, ¿sí? Hay un porcentaje que permanece con un origen iniciado. La prevalencia en Argentina es menor al 1%, ¿sí? En África y en países asiáticos alcanza el 6%, y en países de Europa oscila el 3%, sobre todo en aquellos países donde está legalizado el uso de drogas de tipo endovenoso. El virus de hepatitis C infecta el hepatocito y infecta también células linfonucleares, linfocitos B y macrófagos, y va a replicar predominantemente en el hepatocito. Hay un daño hepático directo, en realidad no hay mucha evidencia de que el virus sea citopatogénico per se, ¿sí? Acá tiene que ver más la respuesta inmune del hospedador que el daño que provoca el virus de manera directa. El periodo de incubación es largo, la hepatitis C se toma su tiempo, ¿sí? Varía 5 a 10 semanas solo de incubación, y las manifestaciones clínicas son insidiosas, ¿sí? Generalmente con la hepatitis B tenemos cuadros más claros. La hepatitis C es un paciente que se siente mal, que no tiene hambre, que está desganado, ¿bien?
tiene un poco de dolor epigástrico, generalmente no tiene tanta ictericia, digamos, los síntomas son más solapados. Bueno, ¿y cuál puede ser la evolución de este paciente? ¿Sí? Podemos tener una infección aguda, una infección crónica, y acá el 20% hace una hepatitis aguda y el 80% evoluciona a la cronicidad. ¿Sí? Así como tiene un periodo de incubación prolongado, tiene síntomas de inicio solapados, en general evoluciona a la cronicidad con mayor frecuencia que las otras hepatitis. Y de estos pacientes que evolucionan a la cronicidad, ¿por qué? Porque la mayoría no se diagnostican agudo. ¿Sí? Por todas estas cosas que hablábamos recién, es difícil hacer el diagnóstico en agudo, más las características propias del virus se conjugan para que la infección evolucione. Del 80% que evoluciona a la cronicidad, el 20% tiene complicaciones como cirrosis hepática y fibrosis, y un 5% evoluciona a hepatocarcinoma celular. Es decir, que de los pacientes que evolucionan en la cronicidad, un 25% va a tener complicaciones graves, sea cirrosis o hepatocarcinoma. Las formas fulminantes, que son formas agudas, son extremadamente raras, ¿sí? Eran más comunes en hepatitis B, pero en hepatitis C son extremadamente raras. ¿Sí? El virus de hepatitis C es un virus de evolución que tiende a la cronicidad. Evolución más lenta, síntomas solapados y tendencia a la cronicidad. El diagnóstico se puede hacer por serologías, ¿sí? O por determinación genómica del material genético, ¿no? Mediante PCR y carga viral. La carga viral también se utiliza tanto para diagnóstico en las formas agudas o en pacientes inmunodeprimidos que no van a hacer respuesta de anticuerpos, y también para diferenciar las formas crónicas de resolución y de respuesta terapéutica. El paciente que tenía una forma crónica, que recibe tratamiento, tiene que negativizar su carga viral. Entonces, la carga viral la uso para diagnóstico en las formas agudas y para control de tratamiento o para certificar la resolución de las formas crónicas. No tenemos vacunas para hepatitis C, pero desde hace unos años tenemos tratamiento, lo cual marca un antes y un después en estos pacientes, donde sobre todo, donde la mayoría evolucionaba a la cronicidad. Entonces de esta manera evitamos ese 25% de pacientes que tienen una mala evolución. Grupos de riesgo son aquellos que usan jeringas, agujas o punzocortantes, ¿sí? Sobre todo los usuarios de drogas, con lo cual esto es una conducta que tenemos que evitar y que tenemos que recomendarle al paciente que lo evite. Siempre, por supuesto, recomendar el uso de preservativos, y si todo falló y salió mal, tenemos todavía la oportunidad del tratamiento. Seguimos con hepatitis B. ¿Estamos hasta acá? ¿Vamos bien con hepatitis C? ¿Alguna pregunta con hepatitis C? Sí, profe, venimos bien. A mí me encanta porque vos siempre me contestás. O sea, siempre tengo la respuesta tuya. Entonces yo me quedo tranquila de que hay alguien del otro lado. Bien, vamos a hablar entonces ahora de hepatitis D. D de defectuoso, ¿sí? El virus delta, ¿sí? Este es el nombre de la hepatitis D, es el virus delta, es un virus incompleto, ¿sí? ¿Por qué es incompleto? Porque tiene un material genético propio, un ARN de polaridad negativa, pero su cubierta de superficie es robada al virus de hepatitis B. ¿Sí? El virus delta es un virus incompleto. No resulta infectivo por sí mismo. Para ser infectivo requiere no solo de su material genético, sino de la cubierta de superficie que le presta el virus de hepatitis B. Le presta el antígeno de superficie. Es decir, como que
le presta la ropa, le presta la armadura. ¿Bien? Entonces pareciera que es un virus de hepatitis B, pero en realidad tiene material genético delta. Por supuesto que depende de la replicación del virus B para poder infectarse y replicarse. Se distribuye en las mismas zonas donde tenemos virus B, ¿sí? Porque van de la mano. El virus delta no puede persistir, infectar y replicar si no hay presencia previa o concomitante de virus B. Por lo tanto, en la naturaleza se transmite igual que el virus B, por secreciones, por contacto sexual, por vía sanguínea o por vía vertical de la persona gestante al bebé. Las zonas endémicas son compartidas con el virus B, hay zonas en Asia, en África y en Latinoamérica, sobre todo en la región amazónica. Es la zona que ustedes ven acá en rojo. Nosotros tenemos baja prevalencia de hepatitis B y por lo tanto también tenemos baja prevalencia de hepatitis B. ¿Cuándo tenemos que sospechar una hepatitis B? Cuando tenemos una hepatitis B con mala evolución. ¿Sí? Podemos estar frente a dos escenarios. Que haya una coinfección de virus B y virus delta. Esto es raro, pero es posible. ¿Sí? Generalmente se resuelve, ¿sí? Pero las formas agudas son muy graves. ¿Sí? Generalmente no cronifica, sino que se resuelve, pero o te mata o te cura. ¿Sí? No tiene términos intermedios. En el caso de la coinfección, cuando adquirimos los dos virus en el mismo momento. El otro escenario es una superinfección. ¿Sí? Es un paciente que es un portador de hepatitis B, ya sea porque tiene una hepatitis B aguda o porque es un portador crónico de hepatitis B, que se sobreinfecta con virus delta. Bien, entonces clínicamente esto se manifiesta como una reactivación de una hepatitis B que parecía resuelta o como un recrudecimiento de una hepatitis B aguda que venía evolucionando más o menos bien. Entonces, ¿cuándo la tenemos que pensar? Y cuando el paciente tiene una hepatitis B muy grave o con mala evolución. El diagnóstico es complejo. Es complejo porque tenemos que aislar material genético, el aislamiento del material genético es difícil, tenemos anticuerpos de tipo IgM antivirus delta, pero tarda bastante en aparecer. El diagnóstico final se hace con biopsia hepática y aislamiento viral o con detección sérica de IgM antivirus delta. Pero como les decía, es un diagnóstico bastante complejo. No se compliquen ustedes con esto, lo que tienen que hacer es sospecharlo. ¿Sí? Decir, este paciente viene evolucionando mal, veamos si no tiene una hepatitis B sobreagregada o concomitante. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que mandar un pedido de serología al laboratorio central y explicar la situación. Poner paciente con mala evolución, portador crónico de hepatitis B, con datos epidemiológicos o exposición epidemiológica a nueva fuente, bien, o hepatitis B con mala evolución, por favor, estudiar virus delta, bien, y se comunicarán desde el laboratorio para pedirles una nueva muestra o para pedir la biopsia hepática. Como no tenemos tratamiento eficaz para virus delta, ni tampoco vacuna contra virus delta, pero siendo el virus delta un virus defectuoso que depende para su supervivencia y replicación del virus B, si nosotros hacemos un tratamiento y una prevención efectiva para hepatitis B, vamos de manera secundaria a prevenir la infección por virus delta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que vacunar a los pacientes contra virus B y a los pacientes con hepatitis B crónica tenemos que ofrecerles tratamiento. De esa manera hacemos prevención secundaria ante la posibilidad de infección por delta.
Bien, se entiende este concepto, ¿no? Es relativamente claro. Bien. Bueno, y finalmente vamos a ver el virus de hepatitis E. El virus de hepatitis E es un virus bastante particular también, pertenece al grupo, a la familia de los Calicivirae. Miden en alrededor de 30 nanómetros y tienen un material genético de tipo ARN. Son virus de simetría icosaédrica, ¿sí? Similar al de hepatitis A. Se transmiten también similar a la hepatitis A por vía fecal-oral, ¿sí? A través de alimentos o agua contaminadas. Y se ubican principalmente, en la mayoría de los casos, a nivel de la línea del Ecuador. Nosotros en Argentina tenemos una baja prevalencia de hepatitis G. Sin embargo, tenemos aislamiento de hepatitis G en aguas residuales. ¿Sí? Hay un estudio hecho en Córdoba, hecho en el Instituto Virológico que dirige el doctor Paván, donde han encontrado aislamientos. Bueno, pero con el que está ligado. Tenemos aislamientos de hepatitis G en aguas residuales. ¿Sí? Quiere decir que tenemos transmisión comunitaria de hepatitis G y circulación viral. Ya te has puesto ronca, Tommy. Sí, pero ya necesito un más. Es un virus zoonótico y por eso es importante. Afecta a cerdos, es decir, digamos es un virus de hepatitis un poco particular. Pero está hermoso que lo has armado. Muy lindo. Clínicamente se comporta de manera muy similar a la hepatitis A, pero en general hace formas más graves y tiene una mortalidad más alta que la hepatitis A. Recuerden que la hepatitis A la mortalidad era alrededor del 1%, acá en la población general llega al 3%, y en embarazadas la mortalidad es del 20%. Tiene formas graves en personas gestantes, ¿sí? Y es nuestro grupo de mayor susceptibilidad. Generalmente no evoluciona a la cronicidad ni deja secuelas, es decir, puede ser muy grave, pero se resuelve en el momento. El diagnóstico se hace mediante el ELISA y Western blot. Eventualmente se puede hacer también detección de material genómico, pero bueno, en general el diagnóstico es mediante ELISA con confirmación por Western blot. No tenemos vacuna, no tenemos tratamiento, lo único que tenemos son las medidas de prevención. Recuerden que se transmite por un mecanismo fecal-oral de manera similar a la hepatitis A, con lo cual lo que tenemos que recomendar es el uso de agua segura y el consumo de frutas, vegetales cocidos, igual que el consumo de productos de mar correctamente cocinados. Cuidado con el sushi, cuidado con el ceviche, ¿sí? Es carne cruda y pueden traer algún souvenir no deseado. La inmunización con gamma globulina no es efectiva porque, bueno, el título de anticuerpos específicos es bajo, así que si tenemos una infección no tenemos mucho para hacer, más que esperar que el paciente lo resuelva por sí mismo. Y ya para ir cerrando, ¿cómo yo me acuerdo de cada una de estas infecciones? Hepatitis A de agua, ¿sí? Transmisión fecal-oral, ¿bien? Hepatitis A de agua, hepatitis A de aguda. Hepatitis B de veremos, ¿bien? Si bien una es de larga y otra es de corta, la evolución es incierta. Por suerte tenemos vacuna, por suerte tenemos tratamiento. Hepatitis C de crónico, ¿sí? Es la que evoluciona la cronicidad con mayor frecuencia.
la hepatitis B, de defectuoso. Es un virus incompleto que necesita del virus B para poder infectar y replicarse. Y finalmente, la hepatitis E es de las embarazadas. Bien, su principal grupo de riesgo y de susceptibilidad. Bien, ¿se van a acordar? Sí, profe. ¿Qué nos Sí, tenemos profe. que llevar de esta clase? Ofrecer vacunación siempre a todos los pacientes, porque si damos fino en riesgo estamos todos, así que la vacunación se la tenemos que ofrecer a todo el mundo. Proponer, promulgar, practicar el uso de preservativo. Recomendar el uso seguro de cortopunzantes, tanto para usuarios como para receptores. Asegurar la provisión de agua segura. Si estamos de viaje, estamos en un lugar donde el consumo de agua no es seguro, tenemos que proponer el uso de agua embotellada. Y acá cuidado con los viajes, cuidado con el hielo, ¿sí? Pacientes todos saben que tienen que tomar agua embotellada y te dicen, no, yo el agua que tomé siempre fue de botella, ¿sí? Siempre fue de envase cerrado. Ah, sí, El pero hielo, ¿no? el daiquiri que te tomaste en la playa, la caipiriña, ¿con qué hielo estaba hecho? ¿El hielo de dónde salió el agua del hielo? ¿Sí? Te comiste la ensalada de fruta. ¿Cómo estaba lavada esa fruta? ¿Se lavaron las Pregunta manos antes de procesarla? si puede producir aumento del tamaño del hígado. ¿Cómo, profe? Preguntan, ¿la hepatitis puede producir aumento del tamaño, puede producir hepatomegalia? Sí, pero no necesariamente. Puede haber una hepatomegalia, pero generalmente la inflamación es más a nivel celular y en una ecografía lo podemos ver, podemos ver parámetros de inflamación, pero no hay una hepatomegalia severa. Y ya si está en una etapa de cirrosis, incluso puede haber una disminución del tamaño. Y finalmente, ofrecer a los pacientes el screening serológico y ante la eventualidad de un caso positivo, recordar, tener siempre presente que contamos con tratamiento altamente efectivo tanto para virus B como para virus C. Por lo tanto, es mandatorio ofrecérselo al paciente. No es necesario que ustedes conozcan el tratamiento, pero sí que ustedes sepan que existe y si es positivo, derivamos al paciente a infectología o al equipo de patología y ellos se ocupan del tratamiento y seguimiento. Muy bien, y hasta acá llegamos. Profe, excelente clase, le ha llevado a la ronquera el esfuerzo. Hemos visto el agente, la epidemiología, el diagnóstico, la evolución, el tratamiento, la vacunación. Y este es el modelo curricular que tenemos, ¿no? Es decir, vemos todo el cuadro sindrómico. Y en particular, como decía la profe, los vegetales de hojas verdes. Nosotros trabajamos en el instituto con todos los virus matrices de agua, y bueno, las hojas verdes, los vegetales que se consumen a menudo son regados con aguas de ríos acá en Córdoba contaminados, ¿no? O de fuentes cloacales, o bueno, nada. Y después, si estos vegetales se consumen crudos, no alcanza con el lavado, no alcanza con las 2 gotas de lavandina, no alcanza con nada de eso para disminuir para inactivar el virus. Así que nosotros estamos muy a favor del consumo de frutas y verduras frescas, pero tienen que venir de sitios seguros. Nada de comer ostras, por ejemplo. Sí, no, cuidado con Me gusta, aparte. Así. el sushi, el ceviche, cuidado que es pescado crudo. No está recomendado y está prohibido, o debiera estar prohibido en embarazada. Altísimo riesgo. Bien. Las embarazadas y los menores de 2 años no tienen que consumir carnes crudas, ¿sí? De ningún origen. Bueno, muy bien. Feliz Navidad. Nos vemos el lunes que viene.
el lunes que viene, no, no es Navidad todavía, yo necesito que esté en vacaciones, no, no, todavía. Problema. ¿No?